Hola familia y amigos, muy buenos días. Este es el último domingo de este mes de abril. Quiero a nombre propio y el de mi esposa agradecerles a todos los que han orado por nosotros, particularmente por nuestra salud. Todavía estoy un poquitico disfónico, pero bueno, Dios ha orado grandemente y de verdad que estamos inmensamente agradecidos con todos los que han orado. Y todo en manos de Dios. Hemos aprendido a reposar en Él, a descansar en su suficiencia y a saber que tenemos todos los medios para seguir difundiendo su palabra. Esta semana no tenía voz, pero podía escribir y gracias a Dios pudimos juntos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Así es de que les invito para que oremos y le pidamos a nuestro Dios que esa palabra que hoy tiene para nosotros, ese mensaje que hoy tiene para nosotros como parte de su iglesia, lo afirme en el corazón de todos nosotros. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por este mes que ya está casi finalizando, por tu fidelidad, Señor, porque si no fuera por tu fidelidad, por tu gran amor y tu bondad, ni siquiera podríamos estar en pie. Pero tú nos diste la vida, Señor, has prometido sustentarla y gracias porque cada día podemos experimentar cómo nos sostienes, cómo nos afirmas, cómo nos estableces en ti, en tu palabra, y cómo por medio de tu palabra también, Señor, nos ayudas a tener esperanza hacia lo que viene, Señor. Sabemos que este mundo está convulsionado, que cada vez la maldad se sigue multiplicando, Señor, que cada vez vemos cómo el Dios de este siglo, como es llamado nuestro adversario, sigue, Señor, haciendo de las suyas, pero también sabemos que tu palabra es la única verdad y que todo esto un día pasará y que lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en lo que vendrá. Señor, permítenos, por favor, aprender de ti hoy. No permitas ninguna falla de tipo técnico y por favor dame la voz suficiente, Señor, aunque sé que es tu palabra la que llega al corazón, para que esa palabra quede afirmada en todos nosotros. Te rogamos por los que están en este momento tal vez tristes, tal vez abatidos, tal vez en medio de alguna prueba, para que su fe no falle, Señor, para que puedan permanecer confiando en ti, Señor, y aunque no lo podamos ver en este momento, sabemos que tú estás obrando en nuestra vida y en las vidas de todos los que creemos en ti, y nos hemos acercado en ti en fe. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hace una semana compartí 4 cosas para que nos protejamos del engaño espiritual. Y voy a recordárselas rápidamente. En primer lugar, debemos reconocer que existen engañadores. En segundo lugar, debemos saber que están muy pero muy cerca de nosotros. En tercer lugar, debemos pedir la guía del Espíritu Santo para identificar a esos engañadores. Y en cuarto lugar, debemos conocer la verdad para poder resistirlos. Y vamos a continuar escudriñando esta preciosa carta de Juan. Y vamos de una vez a 1 de Juan 2, versos 24 al 28. 1 de Juan 2, 24 al 28. Les recuerdo que estoy compartiendo estos textos en estas últimas semanas en la nueva versión internacional. ¿Ya te ubicaste? 1 de Juan 2, 24 al 28. Escribió Juan a todos los lectores de la época y a nosotros: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, dice el verso 28,
queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. En este segmento, en esta porción, Juan nos está advirtiendo acerca de una de las formas más comunes de engaño espiritual: las imitaciones. Estuve leyendo, pensando en este mensaje, acerca de esto de las imitaciones. Y bueno, yo sé que muchos de nosotros nunca hemos tenido en nuestras manos un diamante. Es una de las gemas, de las piedras preciosas más costosas que existen en el mercado. Pero básicamente estaba leyendo algo que voy a leer textualmente, donde dice que la distinción entre un diamante auténtico y una imitación se basa en criterios científicos precisos que determinan no solo el aspecto de la piedra, sino también sus propiedades físicas y químicas. Dice el artículo que un diamante auténtico, ya sea de origen natural o creado en laboratorio, está compuesto exclusivamente de carbono cristalizado en una estructura atómica específica que le confiere sus propiedades excepcionales. Esta composición única explica por qué el diamante ostenta el récord de dureza, con una calificación de 10, una conductividad térmica excepcional y un índice de refracción preciso. Es exactamente como comparar un bebé nacido de forma natural y un bebé concebido mediante fecundación in vitro. El origen de su concepción difiere, pero son biológicamente idénticos al 100%. Del mismo modo, un diamante de laboratorio posee exactamente las mismas características que un diamante natural. Esas características intrínsecas no pueden reproducirse a la perfección con ningún otro material, aunque algunas imitaciones se aproximen. Termina el artículo diciendo que las imitaciones, ya sean naturales o sintéticas, intentan reproducir el aspecto visual del diamante, aunque no posean su estructura molecular. Esta diferencia fundamental se traduce en variaciones en el brillo, la dispersión de la luz, la resistencia a los arañazos y la estabilidad a lo largo del tiempo. Y es impresionante, porque hoy todo, ¿verdad? Todo está susceptible de ser imitado. ¿Cuántos de nosotros en el pasado seguramente vienen a nuestra mente muchos ejemplos de cómo nos engañaron? Porque nos metieron, como decía mi mamá, gato por liebre, ¿verdad? Pero espiritualmente también, como lo leíamos hace 8 días, en la iglesia existen anticristos y vendrá el anticristo del que hablaba hace 8 días. Pero el texto de hoy, o el mensaje de hoy, lo he titulado Cuidándonos de las imitaciones. Y quiero compartir con ustedes 4 cosas muy importantes para que ustedes y yo nos podamos cuidar de todos esos engañadores, de todas esas imitaciones, de toda esa falsedad que lastimosamente hoy gira en torno de nosotros. Noten que esto no es algo nuevo. Eso existía desde hace tiempo. Yo diría desde que el hombre tiene uso de razón y desde que el hombre perdió la gracia de Dios. Pero bueno, ciñéndonos al texto de hoy, el primer aspecto que quiero compartir con ustedes de cómo cuidarnos de las imitaciones, desde luego, es permaneciendo en la verdad. Volvamos a 1 de Juan 2:24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. En la versión Reina Valera 60, el texto dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Recuerdan que cuando comencé a compartir esta carta, en el primer capítulo, versículo 3, Juan le recordó a los oyentes
que les estaba anunciando lo que él y los otros apóstoles habían visto y oído. Es decir, la encarnación del Cristo prometido, lo que oyeron y evidenciaron de su vida, lo que habían oído en cuanto a su muerte, su resurrección de boca del mismo, y todo eso era lo que les permitía permanecer en ellos. Juan está diciéndonos a nosotros que la única evidencia de que alguien es hijo o hija de Dios es la permanencia en Cristo. Es esencial, por lo tanto, tener una fe viva que se apoya en aquel que vino a esta tierra hace más de 2000 años, y el permanecer en Cristo describe una relación íntima, cercana y permanente, no solamente un conocimiento superficial o un conocimiento simplemente intelectual de quién era Cristo. El mundo, a través del tiempo, ha oído hablar de Jesucristo. Muchos antiguos, incluso no creyentes, he citado en otras oportunidades a Flavio Josefo, que era un historiador judío del primer siglo, y él describió completamente, de acuerdo a lo que los apóstoles habían escrito, lo que él vio con sus propios ojos. Así de que tenemos muchísima evidencia escritural, evidencia arqueológica, evidencia teológica, y obviamente de estos testigos que dejaron inscrito o escrito todo lo que habían visto. Ahora, cuando hablamos de permanencia, Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 4 al 7, es un texto que sé que conocemos, pero que es importante tenerlo siempre ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz de cuenta que Jesús te está hablando a ti como me está hablando a mí. Jesús nos dice hoy: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Estoy leyendo Juan 15, del 4 al 7, en la Nueva Versión Internacional. Continúo con el versículo 5. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, subraya eso en tu Biblia, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Yo quisiera que esto lo tuviéramos tan claro y que nos convenciéramos de esas palabras de Cristo. Separados de mí, no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Y nada es nada, ni como individuos, ni como esposos, ni como esposas, ni como hijos, ni como empleados. Nada. Nada podemos hacer si estamos separados de aquel que es la vida. Dice el verso 6, Jesús dijo: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Escúchame. Si no tenemos una unión vital con aquel que proporciona la salvación, ¿cómo podemos dar fruto? Es imposible. Nadie puede dar fruto si no está en la vid, como dice aquí Jesús. No podemos vivir como hijos de Dios si ni siquiera hemos nacido de nuevo. No podemos, de verdad, por más esfuerzo que hagamos. Porque todo, escúchame, todo lo que Dios creó desde Génesis, tanto lo natural como lo espiritual, está dado, está destinado para dar frutos. Pero es imposible dar fruto, repito, si no estamos adheridos a Él. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo compara nuestra relación con Cristo con la del cuerpo y la cabeza, hablando del cuerpo físico. Colosenses capítulo 1, verso 18, ubícate ahí por favor, dice: Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo, otra vez subraya ahí en tu Biblia,
coloca ese texto y subráyalo. En todo Él debe ser el primero, no nosotros. Primera de Juan 2:25, para continuar con este versículo. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Escúchame, la única clase de vida que Dios ofrece al hombre es la vida eterna. Si nosotros llegáramos a perder esa vida, entonces no sería eterna y no tendría sentido nuestra fe. Escúchame, debemos estar muy atentos, porque el demonio a través del tiempo ha usado y continúa usando la cosmovisión materialista, hedonista de este mundo, para que las personas tengan su mirada en lo terrenal, en lo mediático, y no piensen ni siquiera en lo eterno. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo esa permanencia, no podré mirar hacia lo que viene. Este versículo es muy importante para nosotros, porque es lo que Dios vino por medio de Cristo a darnos: perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna. Nada más, nada más. Muy distinto a los evangelios que se predican y de lo que hablé la semana pasada y que necesitamos recordar todo el tiempo. La segunda cosa que quiero compartir contigo hoy para cuidarnos de las imitaciones está en el versículo 26 de Primera de Juan 2. Miren lo que dice Juan: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. El término griego, escúchame, para engañar es seducir. Entonces, la segunda cosa que debemos tener cuidado frente a las imitaciones es no dejarnos seducir. Juan se está refiriendo a los que quieren apartar de la verdad, aquellos que están aprendiendo la verdad escritural. El único propósito, insisto, de los anticristos que están en la iglesia hoy es apartar, alejar, engañar, seducir, atraer, convencer a los que están siendo enseñados. El engaño espiritual, toma nota de esto, se manifiesta a través de sutiles manipulaciones que desvían de la verdad doctrinal para controlar el comportamiento de las personas. El engaño implica cambiar la devoción del Dios verdadero por ídolos y centrarse en uno mismo, desobedeciendo así los mandamientos. La semana pasada hablaba de esas sectas que usan la Biblia para enseñar cosas que están en desacuerdo a lo que Dios dijo. Pero también hay otras formas de engaño espiritual. Aquellos falsos maestros, ángeles de luz, comillas grandes. Estos son líderes que parecen justos, pero predican enseñanzas fraudulentas porque se disfrazan de apóstoles o ministros para confundir a los que están buscando verdaderamente a Dios. Ellos disfrazan la verdad. El modus operandi del demonio desde Génesis. No hablan de mentira directamente, sino disfrazan la verdad. Por eso Jesús habló del demonio como el príncipe de la mentira y un ángel de luz, hablando entre comillas de alguien que quiere engañar. La nueva era y la falsa espiritualidad es otra práctica que hoy se está dando mucho entre quienes dicen que son creyentes. ¿Se acuerdan lo que el diablo le dijo a Eva cuando la sedujo, cuando la trajo para que comiera el fruto del conocimiento del bien y del mal? No morirán. Dios había dicho que morirían. Era el decreto y lo establecido por Dios. Pero el diablo les dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán como Dios. ¿Saben? El gnosticismo, el hedonismo, el humanismo son formas de falsa espiritualidad que se enfocan en el ser humano, en su realización, para no mirar hacia lo eterno.
El diablo sigue usando el mismo método y la gente sigue cayendo en la misma mentira del demonio. Otra forma de engaño espiritual, lo estaba diciendo hace un momento, es el abuso y la manipulación. Tengo que decir esto con mucha tristeza. Hay muchos que se dicen llamar siervos de Dios, pero manipulan, usan un texto fuera de contexto para hacer sentir mal a las personas. Yo recuerdo que en alguna ocasión a nosotros nos dijeron eso, que si no nos sometíamos a lo que estaba diciendo este líder, entonces nosotros estábamos en rebelión contra Dios mismo. Y Dios, por su gracia y misericordia, en ese entonces a mi esposa y a mí nos ayuda a entender y a encontrar lo que dijo Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero decir con esto que tienes que sopesar siempre, tienes que colocar sobre la balanza la verdad de Dios a lo que dice un hombre. Y acuérdate lo que alguna vez hablaba que hacían los creyentes en Berea, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos todo lo que escuchaban oír decir a Pablo lo comparaban con la escritura a ver si era verdad. Dice ahí el texto de Hechos de los Apóstoles. Otra forma es el ocultismo, disfrazada también de cosas buenas. La adivinación y el ocultismo, esas personas que en lugares dicen que dan profecía, esos son sectas, son formas de engaño espiritual, donde te colocan la mano en la cabeza y te dicen: es que Dios me está diciendo que vas a tener no sé qué, que vas a tener sí sé cuándo, que vas a ser próspero, que vas a tener no sé qué. Bueno, eso es adivinación, y la adivinación desde Levítico está condenada por Dios. El ocultismo, porque Dios no nos mandó exactamente a eso, sino a anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces todas esas iglesias, o entre comillas, iglesias que llaman a profecía y a revelaciones colocando la mano en las personas, eso es una forma de ocultismo y es una forma de adivinación, insisto, que Dios condena. Y desde luego, una forma de gnosticismo muy común es confiar en sus propios sentimientos, confiar en lo que me dice mi interior. Recordemos claramente que el Señor dijo: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña los corazones, dice por medio de Jeremías. El peor consejero, hablando de manera individual, es mi corazón o mis sentimientos. Cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, perdemos de vista la guía del Espíritu y desde luego lo que la palabra de Dios nos dice. Hay personas que dicen saber mucho, que no necesitan conocer más y que no toman en serio las afirmaciones de la palabra de Dios. Por favor, tomen nota de este texto de Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Hay que memorizarlo. Subrayenlo en sus Biblias, apúntenlo en una agenda, publíquenlo, imprímanlo, lo que sea. Pero miren cómo dice Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Se dan cuenta? No tengo que explicar nada de ese texto. Que nadie los cautive, que nadie los seduzca. Es esa forma de seducción, donde todo suena bonito y donde va acompañado de música envolvente, de música que a veces hace llorar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son formas de preparar escenarios para engañar a las personas. Juan nos está diciendo que a lo único que debemos aferrarnos es que Dios nos ha prometido la vida eterna y que esa vida está en su Hijo. No necesitamos añadir nada más. ¿Saben? Una de las cosas que más nos inquieta a mi esposa y a mí, cuando comenzamos hace casi 4 años a compartir conociendo a Dios, es darnos cuenta con toda honestidad que no conocíamos absolutamente a Dios. Ahora no estoy diciendo que lo conocemos perfectamente. Estamos en un proceso de conocer a Dios y su corazón y su carácter. Dios conoce todo de nosotros y desgraciadamente nosotros conocemos muy poco de Dios. Así es de que tenemos la palabra de Dios para conocerle
y llegar a conocerle es de suma importancia para nuestras vidas, porque de nuevo, es la única forma en que no nos dejamos seducir, perdóneme la palabra que voy a usar, o embaucar por aquellos falsos maestros, por aquellos anticristos, o por aquellos que tal vez no sean anticristos, pero que son inmaduros en la fe y que simplemente quieren oír cosas bonitas, de autorrealización, de prosperidad y de solo bienestar. Recuerden que Cristo habló claramente de eso y dijo que debemos tomar su cruz cada día y seguirlo. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes para cuidarnos de las imitaciones es desde luego escuchar al Espíritu Santo. En el verso 27 de 1 de Juan 2, el apóstol Juan vuelve al argumento que estudiamos la semana anterior. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, eso lo expliqué ampliamente la semana pasada, y no necesitan que nadie les enseñe. Solamente quiero aclarar esta parte de lo que aquí dice Juan. Juan no está diciendo que no necesitamos a alguien que nos enseñe. Claro que necesitamos a alguien que nos instruya, alguien que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, alguien que nos ayude a poder entender el contexto de las Escrituras. Por eso es que en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios mismo instituyó a evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿por qué Juan dice aquí, no necesita que nadie les enseñe? Acabo de decirles que los gnósticos en la época de Juan estaban teniendo una fuerte influencia en los discípulos o la gente que estaba hablando a Jesucristo y al mismo Juan. Y los gnósticos obviamente profesan tener todo el conocimiento e incluso un conocimiento superior al de muchos seres humanos. ¿Saben? Me temo que hoy este es un peligro que está asediando a la iglesia de Cristo, es decir, a los creyentes. Hay personas que dicen, ya estudié suficiente, he hecho muchos cursos teológicos, pero no necesito más de lo que he estudiado. Así es de que necesitamos tener muy en cuenta esta instrucción del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que he dicho. Jesucristo habló claramente que el Padre enviará al Espíritu Santo con esas tres funciones, por decirlo así. Recordarle lo que Jesucristo les había enseñado, enseñarles cosas nuevas y ayudarles a permanecer en esas cosas que Cristo les había enseñado a ellos. A nosotros el Espíritu Santo nos enseña y nos da la capacidad para entender y para obedecer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:14, por favor toma nota de ese texto conmigo. Segunda de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Lo que estaba diciéndoles antes. Miren en retrospectiva. Queremos obedecer, pero no podemos obedecer si no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, no tenemos el Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos entender las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está hablando de esas personas que no tenían el Espíritu de Dios y que no podían discernir lo que Dios les había enseñado. Esta es la principal razón por la que nosotros animamos a las personas para que presten atención a lo que la Escritura dice. Escúchame, cuando recibimos la luz verdadera, esa luz es la única que puede guiarnos con acierto en la vida. Salmo 119, 105. Mira lo que dijo el salmista. Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi
sendero. Así de que tenemos esa palabra y tenemos el Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir, como lo dije hace un momento atrás. Tenemos que llegar a un punto de nuestra madurez espiritual donde podamos incluso enseñar a otros y guiarles, obviamente de acuerdo al conocimiento que del mismo Dios hemos recibido. Y la única forma en que tú no seas engañado o engañada, desde luego, es permaneciendo en esa verdad que el Señor nos está enseñando y escuchando solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios siempre hablará lo que esté en armonía con lo que está en el contexto de toda la Escritura. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios en oración y abres la Biblia a diario y la escudriñas, no será fácil. Es más, será imposible que te engañen. Ahora yo quisiera preguntarte hoy, ¿cuántas veces le pides al Espíritu Santo que te guíe? Es importantísimo que cuando tú abras este precioso libro, le digas: Señor, sé que el entendimiento lo das tú. Sé que tu Espíritu es el único que me puede ayudar a comprender lo que me quieres decir. Ayúdame a comprender, pero no solamente a comprender, sino a hacer mía esa palabra tuya, a obedecerla, a vivirla, a interiorizarla, a encarnarla, Señor, para que yo pueda vivir de una forma que te dignifique y te honre. Esa es la forma en que debemos nosotros actuar. Pedirle al Espíritu Santo de Dios. Así que el anticristo no podrá engañar a los que estemos afirmados, establecidos en Dios. Los hijos de Dios siempre estaremos seguros si escuchamos al Espíritu y nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Más adelante compartiré porque nosotros debemos probar, discernir, como dice más adelante Juan, esos espíritus que nos están enseñando. Y en cuarto lugar, para cuidarnos de las imitaciones, debemos tener en cuenta nuestro galardón. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Escribió el apóstol: y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él otra vez. Permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Esta mañana hablaba con mi esposa Pili acerca de esto. ¿Saben? Cristo va a venir pronto. Y Él sabe exactamente lo genuina de la fe de cada uno de nosotros. Como lo compartí hace unas semanas atrás, debemos ser como estas vírgenes con las lámparas encendidas, anhelando y esperando su venida. Permanecer en el Señor es vivir en compañerismo con Él. Permanecer en Él significa tener comunión con Él. Dijo además que debemos estar confiados para que cuando Él venga no nos avergoncemos delante de Él. ¿Qué puede traer vergüenza si no es eso? La expectativa de su inminente venida. Nosotros debemos priorizar la venida de Cristo y debemos anhelarla. Ese es el corazón de un hijo o una hija de Dios. Ya entendimos que fuimos reconciliados con Él. Ya entendimos que tenemos la ciudadanía en el cielo. Entendemos que tenemos una heredad. Así es de que lo que nos resta es aguardar por su venida. Hay muchas personas, escúchame, que están hablando por lo que está pasando en este último tiempo de la venida de Cristo. Pero ¿saben? Muchas personas hablan simplemente como un hecho más que está sucediendo, pero no lo hacen con esa emoción y con esa certeza de que esto realmente revela el objeto de nuestra fe. Quiero que subrayen ese texto y lo leamos enseguida. Apocalipsis 22, del 12 al 14. Miren que son palabras de Jesucristo para la iglesia que somos nosotros.
Apocalipsis 22, 12 al 14. Miren, vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Repito, Apocalipsis 22, del 12 al 14. Juan le estaba diciendo en el texto que leí a los creyentes que debíamos estar firmes y esperando esa recompensa. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15, miren lo que escribió. 1 Corintios 3, 12 al 15. Si alguien construye sobre este fundamento, está hablando de Cristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Estoy leyendo 1 Corintios 3, 12 al 15. Subraya por favor el versículo 13 y 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Se dan cuenta? Es por esa razón que es importante, supremamente importante, vivir una vida que honre al Señor y lo que Él hizo por nosotros. Como dijo Pablo en su carta a los Efesios, ser dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados. Lo que Juan dijo aquí es lo mismo que había dicho Pedro, que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas y que una doctrina verdadera y una vida verdadera van de la mano. De vez en cuando uno oye acerca de hombres que fueron ministros, que anunciaron la verdad de Dios y que cayeron en pecados como el adulterio, o se apropiaron de dinero que no debían, o abusaron de las personas, o las manipularon, o las dañaron, o las desviaron del camino. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque se apartaron de la sana doctrina y se fueron tras la falsa. La falsa doctrina, como ya lo dije, lleva a vivir una vida falsa. Y escúchame, no hay nada que pueda afectar nuestra vida tanto como el saber que un día estaremos en la presencia de Cristo y que rendiremos cuentas. Eso debería ser lo que tuviéramos todo el tiempo en mente. Segunda de Corintios 5:10. Noten lo que dice ahí. Segunda de Corintios 5:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Recalco nuevamente que aquí está hablando de galardones o de las coronas de las que habla Pablo para los creyentes en Cristo. Así es de que la salvación nos la dio Él ya, ha dejado su Espíritu para que lo escuchemos atentamente. El llamado es a permanecer en la verdad, a no dejarnos seducir por las corrientes filosóficas o religiosas o de doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios, y tener nuestra mirada puesta en el galardón. Esas 4 cosas son importantes para cuidarnos de las imitaciones. Te las vuelvo a decir: permanece en la verdad, desecha la seducción, escucha atentamente al Espíritu Santo y ten la mirada puesta en la meta. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude y que afirme esa verdad en nuestro corazón. Padre, te agradecemos por esta mañana y por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Sabemos, Señor, que vivimos tiempos difíciles. Hoy todo, Señor, todo está siendo imitado. Tu palabra también, Señor Dios. Muchos, como lo estudiamos la semana pasada y hoy siguen atrayendo con vanas y huecas sutilezas aquellos que tú, Señor Dios, quieres enseñar.
Padre, ayúdales, ilumínales, que ellos tengan tu espíritu para que puedan discernir, para que puedan de verdad ponderar si lo que está siendo o lo que están escuchando está de acuerdo a la sana doctrina. Guárdanos a nosotros del maligno, guárdanos de la cosmovisión de este mundo, guárdanos de nuestra propia opinión, Señor, porque muchas veces podíamos caer o podemos caer en ese tipo de seducción. Sabemos que el gnosticismo, orquestado por el maligno, es la fuente de conocimiento terrenal, animal y diabólico que ha desviado a millares de personas y que los lleva con un destino eterno lejos de ti. Ayúdanos, por favor, Señor, y al igual que en los diamantes, podamos nosotros, de verdad, vivir de acuerdo a ese Dios y Padre que rindió su vida por nosotros. Por favor, ayúdanos, guíanos, aumenta nuestra fe y síguenos enseñando con tu palabra. Bendice esta semana todo lo que vayamos a emprender y sobre todo, de verdad, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y una vez más, animarles para que sigamos aprendiendo. Esta semana retomaremos los grupos, si Dios nos da la vida, nos da ese privilegio, nos lo da. Y cualquier duda, cualquier pregunta, escríbeme aquí al interno, ahí donde dice preguntas o comentarios. Yo con el mayor gusto te las resolveré, obviamente guiado por la palabra de Dios. No olvides, por favor, compartir este mensaje con las personas que tienes en tus contactos. Nuestro deseo es que la palabra de Dios se siga difundiendo y podamos de verdad permanecer firmes y constantes frente a cualquier viento de doctrina. Gracias por orar por mi salud, por mi esposa Pili. Esta semana espero verles el miércoles en oración, 7 de la noche, los grupos a la misma hora. Gracias por tu apoyo, de verdad, que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir difundiendo la verdad de Dios. Hasta el próximo domingo, con esta semana en los estudios. Dios te bendiga y te guarde. Y bueno, gracias por estar orando de verdad y sigamos orando unos por otros. Cuídate mucho, muchas bendiciones.